Iniciando nuestra... Bienvenidos ustedes, estamos preparativos para tratar de proveerles la mejor calidad de sonido, de video, y de esa manera introducirnos en la clase donde la iglesia adquiere su enseñanza, fortaleza, considera su dirección y una vez más establece la metodología establecida por el Señor Jesús para continuar realizando su labor fundamental a lo largo de cada generación. Recuerda, la iglesia seguirá cumpliendo el propósito o el mandato del Señor Jesús y los recursos proporcionados son de igual manera actuales, vigentes para el desarrollo de la misma. La iglesia es una sola a lo largo de cada siglo. Y todos somos parte de la iglesia, así que por lo tanto, cuando hablamos de ese cuerpo, no podemos decir fue un cuerpo en el principio del ministerio de Jesús o en la Edad Media. No, estamos hablando del contexto del cuerpo de la iglesia en su totalidad. Así que bienvenidos todos ustedes a través de las redes sociales. Les saludamos, al igual que todos aquellos que también están aquí presentes con nosotros. Bienvenidos. Es un tema muy peculiar antes de entrar en lo más intenso que es a partir del capítulo 2. Pero entramos básicamente a la recta final de la última parte del capítulo 1. Vamos a pedir la dirección de Dios, la llenura, la dirección del Espíritu Santo para colocarnos en la línea, en armonía con el mensaje colocado ante nosotros, no para interpretaciones personales, sino la exposición clara de la palabra que hace posible que estemos caminando con el respaldo, el aval y la autorización del Señor. Algunos de ustedes, por favor, ayúdenos a orar para iniciar el servicio. Padre, te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de poder, mi Dios, tener comunión contigo y también con tu palabra. Pedimos que tu Espíritu nos revele, Padre, las verdades. Sí, Señor. Prácticas para nuestra vida, Señor, oh Padre, que nos ayudes a ser obedientes, Señor, y apegados a tus mandatos, Padre, bendito Dios, que también aquellos que nos ven a través de las redes, Señor, puedan adquirir el conocimiento necesario, Señor, para conocerte más, para poder confiar más en estos días, Padre, donde hay tantas voces que se levantan y perturban y distraen de lo que verdaderamente, Señor, te agrada. Ayúdanos, Señor, y sea tu Espíritu. Gracias, Señor. Una vez más en nosotros. Amén. Gracias, Dios. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 1, y vamos a empezar con el verso 12 al 14, que esa es una parte, un segmento donde ilustra una cantidad de lecciones donde nosotros somos confrontados el día de hoy acorde al mandato del Señor y las preparaciones requeridas si es que deseamos tener las mismas oportunidades, la similitud de recursos y aún en la espera de resultados similares, tenemos que entonces aprender de estas cosas. Recuerda lo que el apóstol Pablo, inspirado, escribió, que las cosas que se escribieron anteriormente son para nuestro provecho, nuestra enseñanza, nuestra dirección, y es precisamente lo que estamos haciendo. Permíteme leer entonces, vamos a omitir todos los nombres del verso 13 y nada más vamos a resaltar lo más importante. Verso 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban los discípulos, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, subraya, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Esto es algo que nosotros omitimos porque pareciera ser no relevante
en la trascendencia de cuánto deseamos nosotros ahondar. Algunas ocasiones estos pasajes solo se ven como un relleno, como una parte histórica, pero no, debo decirte que todo esto conlleva una realidad espiritual si deseamos encontrar las mismas similitud de condiciones. Así que nosotros podemos decir en nuestra introducción que tenían una armonía de propósito, que es lo que la iglesia debe tener. Para introducirnos, debemos señalar que las promesas del Señor permanecen vigentes para todo aquel que cree. En el libro de Marcos, capítulo 9, verso 23 dice, porque al que cree, todo le es posible. Así que las promesas están ahí, pero depende de nosotros el propiciar se cumplan o no, puesto que si no las creemos nos estamos limitando a nosotros mismos y de hecho ya decidimos limitarnos como resultado de no colocar la verdad de esa promesa a nuestro favor. Así que vamos a encontrar entonces, a manera de introducción, que los discípulos hicieron una serie de acciones para prepararse para el descenso, la venida de Pentecostés. En otras palabras, nosotros no estamos exentos, necesitamos hacer las mismas preparaciones si deseamos obtener resultados similares. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor, recuerden, fue decirles que deberían ser llenos, bendecidos con el Espíritu Santo. Así que si nosotros queremos caminar en ese propósito, debemos preparar el encuentro. ¿Cómo lo hicieron los discípulos? Primero, se nos dice que ellos estaban en el monte del Olivar donde se despidieron del Señor Jesús. Ellos ahora regresaban a Jerusalén. Ya no tenían una incerteza acerca de qué harían como lo fue antes de la resurrección, ¿recuerdan? Antes de la resurrección, en esos 3 días previos, se habían ido a todos los lugares, excepto esperar la promesa. Pero ahora que ya encontraban cara a cara al Señor y después de 40 días de haberles instruido acerca de qué deberían hacer, tenían la claridad, la certeza, cuál sería la misión que ellos tendrían que realizar. Lo que ignoraban era tiempo y de qué manera las cosas se darían. Pero ya tenían algo muy claro en su vida para poderlo realizar. Es decir, ellos ya necesitaban mantener la posición y la responsabilidad era finalmente sobre ellos para el cumplimiento de esa promesa. El lugar donde se reunieron, el aposento alto, era un lugar físico. Muchas veces le queremos conferir una alegoría espiritual, no, era un lugar físico donde pareciera ya era muy conocido por los creyentes de ese tiempo. Tal parece ser que fue el lugar donde la última cena. Y podemos leer Lucas 22:12 y otro si puede tener Juan 20:19 y el verso 26. Esa distancia del Monte de los Olivos, del Olivar, a Jerusalén era aproximadamente 1 kilómetro de distancia. Eso era muy breve en relación con los viajes que ellos realizaban. Así que este aposento alto para los creyentes era muy familiar, la ubicación. Para nosotros, cuando vas a Jerusalén, el guía de turista o cuando ya conoces te dicen, este es el aposento alto, aquí estuvieron, pero ¿realmente sería? Eso es lo que la tradición y la historia nos revelan, aunque no es relevante para ti, para mí, porque eso es lo de menos. Las instalaciones no hacen a las personas. Las doctrinas no hacen a las personas. Lo que estamos diciendo es lo que acontece y cómo hacerlo para seguir adelante. Lucas 22:12, por favor. Entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Esto es lo que aparentemente, lo que revelan los evangelios es que
ese lugar para ellos era muy conocido, de tal manera que habían hecho de ese lugar su centro de reuniones. Y parece que cuando el Señor Jesús resucita, vuelven ellos a ese lugar y convertirse el escenario favorito para continuar sus reuniones. Dice Juan 20, si lo tenemos, 19 y el verso 26 también, por favor. 19, 26. 20, 19. Por eso digo. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Cuál día? El de resurrección. Ok, seguimos. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Verso 26, por favor. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Paz a ustedes, es decir, ese mismo lugar parece haber sido el mismo en todo tiempo. Entonces, reiteramos, el lugar no es lo relevante, pero era necesario porque Lucas no deja nada fuera de contextos, todo lo ubica para que nosotros vayamos internándonos como si estuviéramos dentro de la historia, como si estuviéramos caminando en ella, y nos está llevando, por llamarlo de una manera, en un tour espiritual para ir conociendo los lugares, los hechos, las palabras, las reacciones, las circunstancias. Es lo que hace Lucas y me agrada porque él es una manera expositiva, que es la que me agrada, una manera expositiva que define las cosas. Es como si tú estuvieras parado ante ese escenario y descubrieras todos los detalles porque los estás observando. Es lo que hace Lucas, dártelos de tal manera que no solamente nos faltaría ver las reacciones de los rostros de las personas. Bien, ¿cuál era el propósito de ellos? ¿Cuáles eran sus prioridades? Dice aquí lo que acabamos de leer. Todos perseveraban ¿en qué? En risas, en juegos, en motivaciones. No. ¿Qué dice? Ellos estaban teniendo una actividad que requeriría la gran ocasión o el medio para propiciarse el cumplimiento de la promesa. Así que la oración se convirtió ahora en el medio para propiciar el cumplimiento de la promesa que Jesús había colocado ante ellos. Ya no existía una interrogante, ya no estaban orando, Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde debemos dirigirnos? ¿Quién tiene que ser el líder? Señor, ¿a quién vas a designar? Esa no era su prioridad. La prioridad era esa búsqueda continua de la promesa que Jesús había determinado en relación con la persona, la presencia, la función, el ministerio, los frutos, los dones del Espíritu Santo y equiparlos para realizar la misión que Jesús había designado previamente. Así que en Lucas 11:13, si alguien lo tiene, por favor, si tienen los textos, váyanse adelantando, por favor, para que nos alcance la noche, porque va a estar un poquito prolongada. Pues si vosotros, Lucas, Más para acá, sí, nomás para que se oiga aquí al frente, por favor. pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Gracias. Jesús ya les había declarado anticipadamente las promesas y las reiteró una vez más cuando dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Los discípulos ya tenían un orden de prioridades establecida. Ya no estaban argumentando o desfasándose o perdiendo el tiempo buscando, no. Ellos estaban aprovechando cada momento para dedicarse en una unidad de armonía, en un propósito de armonía, donde juntos tenían una sola meta. Todos ellos tenían un solo propósito, fíjense bien.
Eso es algo que la iglesia actualmente necesita una vez más recordar y volver a practicar. Este es el elemento fundamental. Es bueno orar por las necesidades, es bueno orar e interesarnos por las circunstancias de los hermanos, pero hay un orden de prioridades donde necesitamos nosotros mantener y no alterar. Y ese orden es el cumplimiento de la promesa que el Señor daría, el Espíritu Santo, ¿a quiénes? Dice, al que se lo pida. Obviamente, el pedir es porque crees. Pero Dios no te va a dar algo que no pidas. Por eso muchos no reciben. Santiago lo declara. Ustedes no tienen porque no piden. Así que yo me he preguntado por qué muchos no lo tienen. O por qué muchos no viven en esa esfera. Porque no piden, porque no les interesa, por negligencia, por ignorancia, X motivo, su ausencia de pedir les limita. Pero dice el Señor que Él daría el Espíritu Santo a quienes, al que se lo pida. De esta manera entonces podemos decir una vez más que Lucas está enfatizando otro aspecto de prioridad. La primera, la oración. ¿Por qué la oración? Porque es el vínculo entre el cielo y la tierra. Porque es la oportunidad de comunicar ante el trono de la gracia. Porque es el medio para hacer descender las bendiciones de Dios sobre nosotros. Porque la oración nos propicia otro gran mundo o un ambiente o una esfera espiritual donde tenemos otra gran cantidad de aspectos que van a depurarnos, donde tenemos una relación con las personas y en ocasiones puede haber asperezas, pero en la unidad es donde se van superando esos conflictos, se van despojando las diferencias. Por eso no podemos tener una iglesia vía internet. Debe ser presencial. O sea, nunca en la vida deberíamos de tener esa palabra de iglesia presencial, porque la iglesia se sobreentiende y debería ser la relación continua, la comunión de compartir en las casas, en la congregación, en todo lugar, el amor, la verdad y la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? ¿Qué significa entonces que dice aquí? Todos perseveraban unánimes, es decir, unidad. Fíjense bien, había unidad y una armonía de propósito. O sea, tú puedes tener una búsqueda de propósito, pero puedes estar distanciado de, y no. La realidad es que la oración propicia unidad. Eso es algo que necesitamos reiterarnos una y otra vez. La oración propiciará no solamente armonía, no solamente el propósito similar, sino la unidad donde se genera ese amor fraternal, donde nosotros podemos interactuar con unos y otros, donde se revela lo que hay dentro, lo que muestra quiénes somos y cómo podemos superar nuestras diferencias, asperezas, cualquier postura. Sí, porque en ese momento ellos podían haber tenido reclamaciones entre ellos por las distintas acciones que sucedieron en el momento de la captura, o sea, en el momento en el que capturaron a Jesús y hasta su crucifixión. Ninguno actuó de una manera, o sea, todos actuaron de diferentes formas y en ese momento que estaban reunidos se pudieron haber echado en cara, tú no hiciste, yo hice, pero ninguno estaba en esa parte, todos estaban con un propósito. ¿Por qué? ¿A qué vamos a adorar a Dios? ¿Cuál es nuestra búsqueda? Es precisamente las prioridades que nosotros necesitamos volver a reenfatizar en la iglesia. ¿Por qué no tenemos un poder o por qué no tenemos una iglesia poderosa? ¿Por qué no vivimos o experimentamos esas acciones donde la intervención divina supera, donde lo sobrenatural gobierna lo natural, donde nos podamos mover en otra esfera espiritual más elevada? ¿Por qué? Porque hemos menguado en esa búsqueda, porque nos hemos desfasado y la tecnología se ha convertido en el sustituto del gran Dios para hacernos creer que con toda la tecnología se puede lograr.
La tecnología es un medio, recuerden, no es un fin. Qué distinto cuando tú y yo podamos entonces ir adelante. Comentarios. ¿Vamos bien? La unidad es capaz de mostrar amor. Y el amor, dice en 1 Corintios 14, el amor todo lo supera. Es capaz de ver transformaciones. El amor nos lleva de victoria en victoria. Es capaz de aceptar una persona tal y como es, pero esa persona no debe conformarse con esa aceptación así. Debe haber siempre en la oración un proceso de transformación. ¡Wow! Eso es lo que estamos viendo. La oración conduce a ese proceso de transformación. Nos va llevando a una esfera que nosotros llamamos santidad, que es decir, cada vez que tienes más tiempo de oración, reflejas más el carácter de Cristo, tus pensamientos son más como los del Señor, tus reacciones son más similares en ese contexto. ¿Sí? Se nos olvida que el Espíritu está en nosotros y estamos, yo creo que tan enajenados de su poder. Y es falta de creer, falta de fe. Y aún, además de eso, Gaby, el conflicto es que tenemos un mundo de opciones donde estamos bombardeados día y noche. Ya prácticamente las grandes ciudades son un constante mercado o actividades porque ya no se apagan las luces. Hoy es día, aunque sea de noche. Esos son grandes conflictos que tenemos. Pero ahí es donde vamos. Cuando la oración produce esa transformación, hay libertad. Hay libertad para amar, libertad para perdonar, libertad para dedicar, para invertir en otros, para buscar ese perdón que es tan vital e imprescindible para seguir adelante. ¿Sí? Comentarios. Así que este orden de prioridades que ellos tenían para propiciar convertirse en lo que el Señor había prometido que serían testigos oculares y aún quienes propiciaran a lo sobrenatural tomar lo natural. Así que su orden de prioridades, ¿cuál fue? La oración. Porque la oración produce unidad y esa era la otra prioridad, la unidad. Por eso dice este verso que estaban, verso 14, todos perseveraban unánimes. Y esa palabra obviamente tiene que decir que estaban de acuerdo. Unánimes, cuando dices unánimes, tú puedes disentir en una reunión o puedes levantar la mano y objetar lo contrario, pero cuando dices estoy de acuerdo, tienes un propósito, hay armonía, no hay una disensión, hay un conglomerado de voluntades en la búsqueda del mismo propósito, de la misma meta a la cual se está enfocando. Y era lo que estaban haciendo estos hombres y mujeres. ¿Estamos bien? ¿Cuál era esta reunión? Ellos todavía no alcanzaban a medir la trascendencia, solo tenían en mente que había una promesa y era esperar en Jerusalén hasta ser investidos de ese poder de lo alto. Su decisión de permanecer juntos les conduciría a obtener el resultado del cual Jesús había estado mencionando. La estrategia de Jesús se cumpliría a través de una perseverante espera, de una dedicación para hacer las cosas. ¿Qué estaba sucediendo? Que mientras ellos estaban invirtiendo tiempo, los obstáculos que limitaban o impedían al Espíritu Santo descender, llenar a las personas, tendrían que superarse. Estábamos hablando si había falta de perdón, si había algo oculto en el corazón, o aún si las inclinaciones personales o posturas o acciones mentales impedían. Pero en este lapso de tiempo había que retirar todo lo que no era compatible. En otras palabras, como dijo el Señor, el vino nuevo se sirve
o se coloca en odres nuevos. Y es precisamente también hablando del Espíritu Santo, tendría que venir sobre algo dispuesto, limpio. Cuando nosotros conocemos al Señor y estamos caminando, no había nada digno. El Espíritu Santo trajo convicción a nuestra vida de que necesitábamos de un Salvador, que nuestra vida no era grata delante de Dios y que si Él se asomaba, bueno, de hecho lo sabía, estaba tan negro como la camisa que traigo, ¿no? Así negra la conciencia, pero que hace posible que Él trae convicción, trae revelación y entonces inicia un proceso transformador. Por eso mencioné que la oración propicia transformación. Porque en la medida que nos acercamos más al Señor, al trono de la gracia, esto irá reduciendo esa cantidad de distanciamiento o algo que no es grato para propiciarnos ese tiempo de limpieza, que es lo que se estaba propiciando para que viniera esta intervención divina, ¿sí? Así que vamos a encontrar que había dos hechos o dos actividades que los apóstoles ignoraban, pero eso no los limitó a seguir orando. La primera, ellos desconocían el cuándo y el cómo. En otras palabras, no tenían definido el tiempo cuando el Señor Jesús cumpliría esa promesa. Ellos desconocían el día y la hora. ¿Pero qué colocó o los limitó? Por el contrario, ellos perseveraron, persistieron, no desmayaron. Eso es algo que nosotros necesitamos anticipar o preparar si estamos buscando ese momento en nuestra vida. Porque a veces decimos, voy a buscar ese día, esa llenura o ese bautismo del Espíritu Santo. Y empezamos con un fuego, con una emoción, pero en la medida en que pasan los días, también empieza a reducirse nuestra pasión, nuestro fuego, hasta el momento en que ya cesamos de orar. Ya no buscamos porque creemos que no hay para nosotros una actividad o una acción similar, pero debemos ser pacientes. Ellos no sabían cuándo vendría, pero tenían la certeza que vendría. Eso es algo que debemos nosotros enseñar y colocar en nuestro propio corazón. Si el Señor lo prometió, tarde o temprano va a suceder. Pero nuestra responsabilidad, como la de ellos, fue tiempo con Dios. ¿Sí? Comentarios. Así que el tiempo es ineludible. Forma parte de nuestra vida y de los procesos en cualquier área donde nosotros nos desenvolvemos. ¿Cómo quisiéramos que el tiempo transcurriera tan rápido? ¿Va? Porque hay ocasiones donde dices, ay, si tuviéramos tiempo, o el tiempo ya me ganó, pero el tiempo formará parte de muchos de nuestros procesos de la vida, pero son vitales, imprescindibles. Imagínate un bebé que nazca a los 3 meses. Imposible. No estaría formado totalmente para hacerle frente a la vida física. Esto es lo que está diciendo. La búsqueda, recordemos, el Señor dijo que todo el que busca, encuentra. Pero es la perseverancia. ¿Sí? Comentarios. Nosotros no podemos determinar el cuándo o cómo será. Eso no está dentro de nuestra capacidad o habilidad. Esa es la prerrogativa del Señor. Jesús nunca les dijo cuándo iba a suceder. Solo les dijo que sucedería. Y les dijo cómo lo hicieran, cómo buscarlo. Pero nunca mencionó el día ni el cómo. ¿Estamos bien? Porque eso es lo que a veces nosotros más nos interesa. ¿Cuándo? ¿Cómo va a ser? Eso es algo que a veces nos entretiene o nos roba más de lo que queremos. Pero la prioridad es la inversión de ese tiempo.
¿Estamos bien? Es esperar, ser pacientes e invertir Y seguir buscando. en comunión. Así es, seguir clamando, porque esta promesa, y ahorita vamos a tocar ese punto, esa promesa, dice Marcos 9:23, para todo aquel que cree. Si alguien no cree, no lo va a buscar. Y eso no es que sea optativo, pero es responsabilidad individual. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Así que si no tenemos esa capacidad de poder saber cuándo, vamos a ser sorprendidos probablemente en un momento determinado cuando eso descienda con tal intensidad como resultado de tu perseverancia, de orar y de creer que Dios va a cumplir su promesa. Otro aspecto que teníamos nosotros necesitamos mantener en perspectiva lo que ellos hicieron. Estaban buscando a través de esa unidad, a través de la oración, en su obediencia, el propiciar en su propio corazón una disposición donde no existieran los obstáculos para impedir ese momento. Cuando caminas con el Señor, como decía, el primer amor en ocasiones se convierte en lo más grande. No hay distancia que no recorras, no hay circunstancia que no cambies, no hay nada que te limite. Pero cuando pierdes este punto de entrega, pasión, dedicación, no hay futuro porque no hay esperanza, no hay algo que te impulse a hacerlo. Y lo que estos hombres y mujeres estaban procurando era propiciar ese encuentro. Recuerden, la Biblia nos enseña que Dios es santo y sin santidad nadie verá a Dios. Ahí no habla de perfección. Cuando habla de santidad no habla de perfección, porque ni tú ni yo somos perfectos, ni lo seremos. Mientras caminemos sobre la faz de la tierra se nos siguen ensuciando los zapatos todos los días. Pero lo que está diciendo es dedicación. Recuerden, la mayoría de las veces el Nuevo Testamento, cuando habla de santidad, habla de un instrumento dedicado para un uso específico. Es lo que quiere decir cuando estamos hablando de santidad en la mayor parte del Nuevo Testamento. Cuando decimos santos, es decir, nos separamos para el servicio del Señor. Es lo que está diciendo. Por lo tanto, ellos estaban igual, buscando ese tiempo y ese momento, ¿cómo? De la mejor manera. Y no es que ellos dijeran, tengo un espejo para verme interiormente. No, cuando estás en comunión con Dios, el Espíritu Santo trae convicción. Él produce, ¿qué dice? El hacer como el querer. Y esto va a continuar en nosotros. Así que sin poder, o si no tenemos esa plenitud de poder, ¿cómo lograr vencer muchas condiciones de nuestra vida? ¿O cómo enfrentar la realidad de las circunstancias? Hoy no tenemos una gran cantidad de predicaciones acerca del Espíritu Santo, su persona, función, poder. O sea, en esa amplitud casi no la tenemos. ¿Por qué? Bueno, casi no se menciona nada. ¿Por qué? Porque hemos venido retirando sistemáticamente a esa tercera persona de la deidad y no nos hemos dado cuenta que estamos disminuyendo nuestra capacidad de acción, de efectividad. Reitero, muchos de los conflictos que tenemos es tanta mercadotecnia en la iglesia, tanta tecnología que creemos que es el sustituto del Espíritu Santo, y no. No, aparte yo creo que las doctrinas de la prosperidad han desviado el principal propósito, que es la llenura del Espíritu. Otras posturas que se tienen ahí también al respecto, ¿sí? Así que entonces podemos decir nosotros, ¿por qué no tenemos
una vida con mayor intensidad, con mayor poder. Porque no hemos decidido que esa presencia, esa llenura, ese poder nos impacte de tal manera que nuestra copa o nuestro vaso esté lleno, rebosando para que Él sea en nosotros. Como decía la Escritura que Pablo coloca, que sea Cristo en ustedes la esperanza de gloria. ¿Sí? Comentarios. ¿Por qué no tenemos una mayor capacidad de penetración en nuestro mundo actual, en la sociedad presente? Cuando tú ves a la primera iglesia, su ámbito social, cultural, religioso representaba un enorme riesgo para sus vidas. Había un rechazo enorme porque ellos habían dejado de ser judíos tradicionalistas para trasladarse ahora a esos judíos que empezaron a llamarse, como en algún momento dado, creyentes o discípulos, a causa de haber conocido al Mesías y constatar la veracidad y el cumplimiento de las promesas, y ahora lanzarse en la gran aventura de caminar predicando la resurrección. Y ellos tenían una enorme respuesta como resultado no de su capacidad de oratoria, no de su capacidad o habilidad. La gran diferencia fue la persona del Espíritu Santo en ellos y a través de ellos. Prácticamente ellos cambiaron su mundo como resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Su teología cambió, su perspectiva, su metodología, la transmisión o comunicación del Evangelio cambió. ¿Por qué? Porque el poder vino y los hizo valientes. Les llevó a otra esfera. Les hizo mostrar la realidad que conocían como una necesidad a compartir con otros que no la tenían. Hoy estamos viviendo igual, tiempos muy difíciles donde hay una gran ignorancia en la sociedad actual. Muchos con un enorme temor. Y tú puedes decir, y ciertamente ha sido inducido para la gran mayoría, son manipulados por tantas posturas como ese continuo bombardeo mediático, donde ya no hay para muchos la oportunidad de decidir, elegir. Y estamos viviendo tiempos donde las personas necesitan amor, cuidado. Muchos hoy están siendo conducidos porque no tienen la capacidad emocional de saber cómo enfrentar las circunstancias. ¡Qué impactante! El no tomar la responsabilidad de investigar y leer, bueno, en todo, ¿no? Pero en uno mismo irse a las escrituras y comerse solo lo que nos dicen. En este libro que estoy leyendo dice, llegan que sienten que en un punto que ya prácticamente es como, pues ya lo sé todo, y se da cuenta que se ha comido solamente lo que les dijeron y las doctrinas que vienen. Entonces, si se apegaran a la escritura, a leer la escritura y hubiera esa comunión con el Espíritu, no habría esas vertientes. Es que la vida del Espíritu, Él es ilimitado, es Dios. Pero esa es la decisión de cada creyente. Y responsabilidad también del pastor, del liderazgo. Que no podemos separarlo, es en conjunto. El no decir que busca. Es una corresponsabilidad compartida. Pero De quien enseña y quien recibe. recibe. También sin darse a lo mejor cuenta, por lo que leo que ahí eso ya no pasa. Bueno, eso es un error elegido. Eliges creer eso. Ese es un problema que se tiene.
por la ausencia de emprender una búsqueda genuina. Se vuelve como una religiosidad. Por eso es que se vuelve el tradicionalismo, la religiosidad, porque es algo netamente mecánico, litúrgico, religioso. No es algo vivo, algo contundente, algo que se mueva. Cada reunión debería ser un escenario donde Dios hable, donde Dios muestre, donde Dios haga cosas. Eso es lo que se espera. Yo a eso voy a la iglesia. Cada vez que yo estoy en una reunión donde estamos adorando a Dios, yo quiero y tengo un encuentro con Dios. Y es que también, pastor, o sea, hablando de la época, si los ortodoxos, o sea, Sí. simplemente la diferencia que tienen los ortodoxos es de dónde proviene el Espíritu Santo. Ujú. Creo que esa es la básica. Mientras que el católico dice que proviene del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. Ujú. ¿Sí? Y los ortodoxos eso, y ya se separaron, igual por Constantino, pues, y Bizancio. Pero cuando entra la razón, cuando la Biblia estaba prohibida, nada Sí. más la podían tener los monjes o la parte clerical, ¿sí? o los del canon para acusar a alguien. Mientras tanto no se podía leer la Biblia. Cuando Lutero pone sus tesis y transforma y traduce la Biblia, ahí la gente que ya sabía leer y escribir y que ya era la clase burguesa se empezó a dar cuenta que lo que estaba diciendo la Iglesia Católica era diferente. ¿Sí? Así Entonces es. de ahí ya empezaron claramente, pues los calvinistas tomaron una posición presbiteriana, los luteranos, y hubo muchos, o sea, hubo un Erasmo también muy bueno, pero dentro Sí. de la parte católica que no salió, pero ya se empezaron a fiar por la razón. Sin embargo, la primera iglesia, sí, a pesar de todas las dificultades que traía, porque se les llamó judio-cristianos, Sí. porque al principio eran judíos. Y hasta el día de hoy las raíces son judeocristianas, ese es el Eran punto. confundidos con los celotes o celotas, ¿no? Celotes. Celotes, sí, que eran gente que vivía en el desierto, sí, y que estaban planeando una revolución, sí. Entonces, mientras que el judío cristiano ya no estaba con los dogmas, ya estaba, ni siquiera en ese ya estaba, es por fe, sí. Así Entonces, empezaron a caer mal y empezaron a sentir temor porque pensaron que eran revolucionarios, o sea, y si los mataban los judíos. Y si eran revolucionarios Porque finalmente. eran revolucionarios en un momento dado. Porque revolucionaron. Se va a venir los concilios porque ya va a aparecer un Orígenes, un Tertuliano, que van a empezarse a separar, pero por pequeñeces. O sea, Orígenes decía que Sí. Cristo no era Dios. Los Todas esas agnósticos posturas. Era Dios, pero no era hombre. Pero, o sea, teníamos una enorme variedad. Pero es donde vamos. Por eso la Biblia está completa. En el libro de Hebreos, capítulo 6, vamos a encontrar, bueno, finales del capítulo 5 y principios del capítulo 6, el escritor, que para mi gusto es Pablo, aunque muchos le confieren un anonimato, pero un libro de esos no puede tener un anonimato. Tiene muchos hechos evidentes de quién es y cómo lo hizo. Entre ellos es más Pablo, por las menciones de las personas también que hace. Pero finalmente, el escritor de Hebreos dice, final del capítulo 5, es necesario hacer a un lado ya, o si no hacer a un lado, superar la niñez espiritual. Es necesario ya ir de los fundamentos a algo más elevado, más alto. Y es donde estamos. Muchos se quedan en los fundamentos, en el ABC del cristianismo, en las doctrinas básicas de quién es Dios, quién me salvó, el porqué de la gracia, el si soy o no salvo, y se quedaron ahí. Pero el propósito de la vida cristiana es alcanzar la madurez en todos los sentidos. Qué importante. Por eso tenemos muchas posturas, porque al quedarse estancados en un pensamiento, en una forma personal de interpretación, ya no fueron las escrituras la determinante para decidir el contexto o la senda más elevada.
Ahora fue en base a lo que sé, es lo que voy a colocar y de esta manera voy a continuar y no. Que al final del día no se dan cuenta las mismas religiones, o sea, las mismas divisiones, que su base es, o sea, es Dios y la llenura del Espíritu Santo en todos y dándoles discernimiento ante las diferentes Y esa división, por ejemplo, la Trinidad en el Oriente jamás se pudo establecer bien en la iglesia de Alejandría, en la iglesia de Cartago, la misma iglesia de Jerusalén, la iglesia de Siria. Nunca se pudo establecer correctamente, nunca la quisieron entender como en Occidente, y por eso 500 años después los musulmanes van a entrar como a gusto, como cuchillo y mantequilla, sí, porque jamás no lo quisieron entender, no lo quisieron aceptar. Entonces por eso esa iglesia de Oriente va a desaparecer completamente. De hecho, todas las iglesias que Pablo fundó, ya no hay ninguna. Y increíble, las iglesias de Éfeso, que es la actual Turquía, no hay cristianismo abiertamente. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Que los musulmanes adquirieron ese punto. Ok. Un poquito para Bien. Ahí dicen que esa es la sepultura de Pablo y de Pedro. Ellos, vamos a regresar un poquito para hablar de las posturas, para volver a introducirnos. El Señor Jesús les había dicho que había una misión por realizar, no por concluir. Recordemos, el libro de los Hechos no habla de inicio y final, habla de continuidad. Y nosotros formamos parte de esa continuidad. El día de hoy se sigue escribiendo la historia de los hechos del Espíritu Santo. La promesa radicaba en el descenso, en la llenura de la persona del Espíritu Santo, equipando a los creyentes para realizar la misión de seguir predicando el Evangelio y de ser un pueblo separado para Dios. De anunciar que hay amor, perdón, libertad para todos aquellos que decidan abrazarse o venir a los brazos del Señor. Y esa promesa continúa hasta el día de hoy. Por eso dice al que cree, y si nosotros creemos tenemos acceso. Volvemos a leer en Lucas donde dice que el Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Jesús hubiera colocado ciertas características para impedir o definir tiempos o a quiénes. Es como cuando dice a todo aquel que cree. ¿Quién es? Sin distinción de raza, cultura, tiempo o espacio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿quién? Cualquier persona que sea capaz de reconocer eso. Bien, entonces, si tenemos nosotros la seguridad y la certeza de que esa promesa continúa vigente, no obstante, hay algunos grupos dentro del cristianismo que tienen una diversidad de posturas, que debemos aprender a conocerlas, no para contender, sino entenderlas para mantener la cordialidad, si podemos usar esa palabra, no para contienda, sino para entender que no todos podemos llegar a la misma meta, no como resultado de nuestra capacidad de crecer unos más que otros, sino a veces por la indisposición de no aceptar lo que continúa ahí disponible para toda persona. Hay una postura dentro del cristianismo que es muy formal, muy antigua, y tú y yo hoy no vamos a poder acabar con todos ellos, o ni ellos con nosotros. Es decir, no vamos a llegar a un acuerdo porque hay más de 700 años de distanciamiento entre estas posturas. ¿Debido a qué? A una posición doctrinal, personal o denominacional que nada tiene que ver con la Escritura, pero es a donde vamos. Una postura que nosotros llamamos cesacionistas. ¿Por qué cesacionistas? Porque ellos argumentan que el Espíritu Santo, hablando de la función, de los dones, de los milagros, de su actividad sobrenatural, ya cesó.
ellos mencionan que se cumplió cuando terminó el último de los apóstoles, cuando murió, se acabó. Hasta el día de hoy yo no he encontrado un texto que diga o afirme esa postura. No lo hay. Esa es una postura. Por eso estamos diciendo es una postura. Que muchos lo colocan dentro de su contexto doctrinal para exponerlo es respetable. Pero eso no significa que la Biblia así lo afirme. Lo que estamos diciendo, por eso tenemos tantas divisiones. Por falta de crecer y madurar y llegar a la estatura del varón perfecto, es lo que vamos a ver en eso. Cesacionistas es un término que se ha acuñado por la postura que tienen de decir no más. No hay voz del Espíritu Santo, no hay una actividad sobrenatural, no hay sanidades, no hay milagros, no hay don de lenguas, o sea, no hay nada al respecto. ¿Y cómo explican lo que sucede? ¿Cómo explican lo que hasta ellos mismos viven? No, los cesacionistas por lo general no tienen ninguna manifestación de esas. Ellos creen que si tú hablas en lenguas eres del diablo. Así de sencillo, esa es su postura. Y aguas con la Inquisición. O sea, tenemos que aprender a respetarlos. Y cuando tú comprendes su postura, dices, bueno, si esa es su postura, gracias. Ellos siguen siendo cristianos, seguimos siendo hermanos, pero es como decir, yo tengo una amplitud de recursos para llegar más adelante. Ellos dicen, no, el mío es más pequeño, mi círculo de recursos. Bueno, es tu decisión. Pero este es el conflicto. Nosotros no podemos ni condenar, ni señalar, ni decir cuán erróneos están. Simplemente podemos entender de acuerdo a su contexto qué es lo que están viviendo, cómo lo viven. Y ahí, vamos a leer 1 Corintios 14:1, por citar un versículo nada más. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetices, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Los cesacionistas dicen que no hay actividad más espiritual. Pero ¿cómo sí podemos creer seguir el amor y el resto no? Cuando es el mismo mandato. O sea, y nada más vamos a entrar un poquito en esto, nada más. Dice, seguir el amor, ¿y qué más? Y procurad. ¿Qué está hablando? Procurar es un futuro inmediato. No está hablando de un pasado. Si realmente los cesacionistas argumentan que esto terminó cuando el último apóstol murió, entonces ¿por qué Pablo tendría que estarlo escribiendo a quienes él pronto partiría? Es inadmisible e ilógico. En otras palabras, tan contradictorio. Que me digas, entonces sí puedo seguir el amor, pero lo otro no. Dice, ¿procurar qué? Los dones. Hablando de amplitud, ¿no? No habla en singular. Quiere decir que no hay un solo don. Está hablando de varios. Y después especifica solo uno. ¿Qué dice? Profecía. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Y nadie le entiende. Pablo está diciendo que hay entonces una declaración interna propiciada por el Espíritu Santo con un alto grado de efectividad en una comunicación con Dios donde no hay interferencia de nadie. ¿Estamos bien? Y Pablo está mencionando la profecía porque lo vamos a ver más adelante. Pero lo que estamos hablando es simplemente de las posturas que se tienen y que debemos entenderlas para respetarlas. Pero para ellos es su mundo y su teología hasta ahí llega, está excelente para ellos. Es que
Sí, como tú dijiste ahorita, Jorge, es personal. Esa es la diferencia entre el cristiano y el católico institucional dogmático. O sea, el católico toda la vida dijo, si eres cesacionista, eres hereje. Si crees en la gracia, eres hereje. ¿Sí me da a entender? Entonces, el asunto del cristianismo, que se va por medio de la razón, es personal y tiene compasión, ¿sí? Esperando que el día de mañana llegue el Espíritu Santo y cambie, ¿sí? Pero esa es la diferencia. El catolicismo es institucional, entonces, y había instituciones que hacían que a la de a fuerzas pertenecieras al catolicismo. Sí, eso, bueno, pues si pueden ir algunos tocando esos textos, ¿no? Para poderlo colocar. Hay otra postura, bueno, terminamos con los cesacionistas. Ahora, nada más una pregunta. ¿Ellos se van a ir a la condenación? No. El negar los dones, negar la presencia actual en funciones del Espíritu Santo, eso no es una doctrina que los conduzca al infierno. Esa es una postura, pero ellos son salvos, porque por gracia son salvos. Pero el día de mañana que vivamos, y el Señor nos dé esos galardones, bueno, de entrada primero que nos dé esos galardones, va a ser esta parte, lo tuviste, no lo aceptaste, lo rechazaste. Y cuando estemos viviendo lo que estábamos viendo en el otro estudio, o sea, las responsabilidades que vamos a tener cuando estemos en la presencia de Dios, esto también nos va a demeritar. Eso va a dar a los líderes, ellos van a tener que enfrentar eso ante el tribunal de Cristo. Eso es algo que no podemos evadir. Por eso mencioné que es una responsabilidad compartida el aprender de la palabra y también lo que yo tengo que por iniciativa buscar y caminar y entender. Porque para eso está el Maestro, que es el Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando venga, en Juan 14, 15 y 16, Jesús habló del Espíritu Santo diciendo, cuando venga sobre ustedes les revelará, les enseñará. Pero si tú dices, no te reconozco como el Maestro, bueno, pues entonces, ¿cómo quieres que aprendas? ¿verdad? Entonces, reitero, son buenos creyentes y debemos respetarlos. ¿Vamos bien? Que luego, no, el pastor dijo, no. Yo tengo amigos cesacionistas, amigos en el contexto del ministerio, y podemos tener reuniones, pero eso no nos limita para adorar y alabar al Señor juntos. ¿Sí? Yo conozco mínimo a un cesacionista que habla en lenguas, que está lleno del Espíritu Santo. Y pareciera contradictorio, pero él dice, soy cesacionista por el contexto de ser calvinista, pero no porque niegue la realidad del Espíritu Santo y su función y su actividad del día de hoy. ¿Estamos bien? Pero entra en confrontación muy seguido, ¿no? No, él es muy maduro para poder hacer. Es que esta es una convicción personal. Pero dentro de su ámbito de teología, él cree que la predestinación es así. ¿Estamos bien? Bien, entonces no son contrarios. Vamos viendo a decir, no los queremos, no estamos bien. Eso es muy importante. Otro grupo, otro ámbito del cristianismo dice que ya no necesitamos orar para que el Espíritu Santo nos llene o para que se repita algo como Pentecostés, que seamos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos argumentan que cuando fue el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés para los discípulos, ya se convirtió en una realidad para todas las generaciones. Y de esa manera ya no se tiene que orar ni pedir. Y dices, ¿cómo lo podemos colocar? Su argumento es, ya nosotros tenemos el Espíritu Santo. Sí, pero en un contexto distinto. Vamos a leer un texto que ellos usan mucho, Romanos 8:9, y después veremos 2 Corintios 1:22.
Esos podemos llamarles como progresistas. ¿A qué me refiero? El término progresista hoy se está utilizando demasiado. Aquellos que vamos adelante sin importar ninguna condición, ¿no? En todos los ámbitos, el progresista hoy está queriendo superar estándares, posturas, todo empieza, ¿por qué? Porque ellos van hacia un progreso. Ya eso es pasado, ya eso es historia. Así que Romanos 8:9, vamos a leer Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este es un texto muy claro, muy evidente, pero no elimina el bautismo del Espíritu Santo. Lo que está enseñando este versículo exprofeso es que nosotros tenemos ya al Espíritu Santo en el contexto de el revelador, el maestro, quien dirige, habita en nosotros, pero no en la plenitud y amplitud de ese poder que necesitamos. ¿Vamos bien? A ver si es cierto. 2 Corintios 1:22, por favor. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Eso es a donde vamos. Los progresistas creen que como ya sucedió una vez, dicen, ya no tiene por qué suceder otra vez, ya quedó un hecho permanente para el resto del cristianismo. No, esta es una acción individual, no congregacional. No como estabas mencionando acerca de una religiosidad dogmática que establece por decreto. El bautismo del Espíritu Santo es individual. ¿Ok? ¿Qué sucede? Lo que acabas de leer, que nos ha sido ¿qué? Estamos sellados. Sellado así. Se refiere a que somos le pertenecemos a. Marcados. Somos propiedad del Señor, es lo que está diciendo. O sea, aquí decimos, yo soy de Cristo. Aquí me lo voy a pintar aquí un tatuaje, soy del Señor. Sí. Sí, un pescadito o algo, ¿no? Eso era algo. Pero ese sello, tú y yo no lo podemos ver, pero déjame decirte quién sí sabe. Satanás sí sabe quién es y dónde está ese sello. Es muy diferente. ¿Ok? ¿Qué dice? Que tenemos un sello, aunque es invisible físicamente, pero es una realidad espiritual que denota a quién pertenecemos. Y nos han sido dadas, ¿qué? Las arras, como una anticipación de una realidad que vendrá. ¿Vamos bien? Las arras, ¿por qué se usan cuando va a ser una ceremonia nupcial? Las arras son un símbolo de provisión, de cuidado. Es una promesa visible de una realidad que vendrá en un futuro abundantemente. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Así que Romanos 8:9 dice que sí está el Espíritu Santo en nosotros, pero no dice que ya tenemos todo ese poderío. ¿Estamos bien? Pablo establece en Corintios que hay un sello del cual somos partícipes todos los cristianos. Aún sin ser bautizados con el Espíritu Santo somos salvos. ¿Estamos bien? Tenemos el Espíritu Santo, somos salvos, pero estamos limitados. Tenemos las arras como garantía de que puede venir en ese futuro mucho más, pero resulta que algunos se quedan con las arras y no quieren ir más adelante. ¿Sale? 1 Corintios 12:3, por favor. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Eso quiere decir, o una revelación clara de que nosotros, tanto los cesacionistas, los progresistas, somos hijos de Dios, somos creyentes porque tenemos esa comunión, porque el Espíritu Santo que vive en nosotros aclara nuestros pensamientos y nos revela día con día
quién es el Señor y podemos amar a nuestro Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Comentarios? Eso es muy importante que nos demos cuenta de estas dos posturas. Hay otras más, pero solo quise tocar estas para que son las más radicales, las más populares al respecto. Así que los progresistas dicen, ya no hay necesidad de que vuelva una vez más a haber otro Pentecostés, ya no es necesario que vuelva a haber otro avivamiento, porque ya el Espíritu Santo se derramó. Dices, bueno, respeto tu postura, pero no la comparto. ¿Por qué? Porque eso no es lo que enseña en su totalidad la sana doctrina. ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Norma, ¿estamos bien? ¿Sí? Digo, porque es muy importante estos dos segmentos. Este se popularizó hace unos 10 años, los cesacionistas se popularizaron hace unos 10 años, y muchos que no tenían esta doctrina y se quisieron sumar, empezaron a tener tantos problemas que fracasaron en su aventura cristiana y llegaron a un proceso muy crítico, porque no es muy grato. O sea, si naces aquí, está bien, tú sigues esa línea, pero cuando te quieres insertar no teniendo esa línea, hay un choque enorme, un conflicto crítico. Los progres dicen, si ya está el Espíritu Santo, entonces no hay más que pedir. Esto significa un abstencionismo, un estancamiento y una conformidad. No hay, en otras palabras, una búsqueda más profunda que les permita una vida de mayor libertad, de iglesias con mayor intensidad de crecimiento, con un poder espiritual que haga o propicie libertad en las personas, libertad en las conductas de las personas, una transformación. ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Bien. Y ponemos la nuestra, los continuistas, o sea, aquellos que seguimos creyendo que las promesas de Dios están vigentes. Porque sería irrelevante decir, sigan el amor, pero no sigan los dones. ¿Qué tal si Pablo hubiera enfatizado, seguid los dones, pero yo les muestro otro camino mejor, el amor? O sea, que hubiera un cambio en ese orden, ¿qué sucedería? ¿Por qué? Porque creemos que el amor continúa vigente y los dones no. Los dones siguen ahí permanentemente. Vamos a hacer una lectura. Zacarías 4:6, Lucas 4:11 al 19, perdón. Zacarías. Esta es la declaración antiguo testamentaria de lo que realmente vendría a ser el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Zacarías Piedras del Río. ¿No? Fíjate, esto debemos decir, ¿no? Bueno, debemos decir y puntualizar lo siguiente. Ninguno de los profetas o de los elegidos del Señor en el Antiguo Testamento pudo haber ejecutado alguna actividad sobrenatural a menos que no fuera por el Espíritu Santo. Y la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablando del Espíritu, es porque en el Antiguo descendía de una manera esporádica, temporal, momentánea, y solo estaba sobre ellos, equipando, proporcionando los recursos, proporcionando las capacidades para realizar la labor a la cual ellos eran llamados. Pero en el Nuevo Testamento ya no está sobre, ni con, ahora está en nosotros. Ahora está en una permanente comunión interna. En otras palabras, somos un templo viviente del Espíritu Santo. ¿Sí? Zacarías 4:6, por favor. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Con mi espíritu. Fue lo que Jesús proclamó. El servicio al Señor no se hace en las fuerzas, talentos o capacidades naturales.
Lo espiritual se acomoda al espiritual, decía Pablo en 1 Corintios 2. Lo espiritual va con lo espiritual, lo natural con lo natural. Así que nuestro orden de prioridades, si es espiritual, debe tener el sustento espiritual, los recursos espirituales para poderse ganar una batalla espiritual. ¿Sí? Primera a Lucas 4, que son las palabras del Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora, aquí pudiéramos tener un pequeño conflicto. ¿Realmente el Señor Jesús necesitaba ser lleno del Espíritu Santo? Sí. Si Él necesitó ser lleno del Espíritu Santo para poder cumplir la misión a la cual Él había voluntariamente aceptado, ¿cuánto más nosotros? El mundo que el Señor Jesús enfrentó es el mismo mundo que tú y yo conocemos hoy. Hoy una gran mayoría de personas son quebrantadas de corazón por diversas condiciones. Muchos emocionalmente no tienen la capacidad de soportar, de superar los embates del hoy, con toda su diversidad de circunstancias. Y somos llamados a llevar consuelo, fortaleza. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En nuestras fuerzas? ¿En nuestras metodologías? No. Con la llenura y la plenitud del Espíritu Santo es como podremos lograrlo. Tú y yo somos el resultado de quienes oraron, buscaron y pidieron que el Espíritu Santo propiciara esto a nosotros. ¿Vamos bien? Así que el bautismo del Espíritu Santo es uno, pero también tenemos que mencionar que hay algo que se llama la llenura, que eso es continua o constantemente. Vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 29 al 31. Recuerden, estamos hablando ahorita antes de llegar al momento de Pentecostés, pero es la preparación, es la anticipación. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Subrayen, para que extiendas tu mano y se hagan ¿qué? Sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Si ya no fuera el nombre del Señor Jesús actualmente hoy, entonces ya no se harían eso. Sigue adelante. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Llenos implica vacío, es decir, lo opuesto. Esto significa que nosotros, dentro de la vida cotidiana, se desgasta nuestra fe, nuestra fortaleza espiritual, nuestro vigor puede ir disminuyendo y necesitamos otra vez ser llenos para volver a continuar adelante. ¿Estamos bien? O sea, hay muy claro, pero necesitamos irlo viendo de esta manera. Comentarios, porque el tiempo nos gana. Entonces, ¿hay continuidad? Por supuesto. ¿Respetamos las otras posturas? Por supuesto. Pero no podemos conformarnos a una ilimitada amplitud de recursos y a un panorama tan profundo que nos espera en la medida de nuestra disposición de caminar hacia adelante bajo la dirección, la llenura del Espíritu Santo, a quedarnos en una posición donde solo nuestras fuerzas, finanzas, tecnología nos permitan quedar. Esto es importante. Así que a nosotros nos van a decir continuistas. ¿Por qué? Porque eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué dicen que no? O sea, no encuentro dónde... La Biblia nunca menciona eso. No hay ningún texto que diga se acabaron. Esa es la postura que se definen ciertas denominaciones, pero no hay un texto que garantice, avale, rectifique, ni un contexto que pueda decir eso. Pero eso es solamente como prueba de que nada más se come lo que les dicen. Es una postura que se ha seguido por cientos de años. No, y es que los padres supuestamente de la iglesia son los que van a mover. O sea,
Sí, la Iglesia Católica, pues, o sea, porque pues yo fui católico, entonces eso sí me la sé de memoria, ¿no? O sea, si tú checas Ciudad de Dios de San Agustín, sí, te das cuenta que él creó la Iglesia Católica como un país, como una ciudad, Sí. donde hay un rey, ¿sí? Entonces sí, ya lees poquito de Orígenes, te das cuenta de Orígenes, de Tertuliano, entonces también te vas dando cuenta que de ahí se van a ir desprendiendo. Entonces, en vez de investigar la Biblia, se remontan a Tertuliano, se remontan a Orígenes, entonces, y ya de ahí hay desviaciones, pero no profundizan en la Biblia. Por eso a veces no me gusta a mí utilizar el término los padres de la iglesia, no me gusta ese término. Porque es muy usual, muy común que ustedes van a leer en la historia de la iglesia esa frase. Y es muy común. Teólogos, eruditos usan esa frase, los padres de la iglesia. Es decir, Tertuliano, Crisóstomo, Inocencio, todos ellos Abraham. que formaron parte de los iniciadores del primer, segundo siglo. Constantino. O sea, todos ellos se les llama a los padres, pero no me gusta ese término porque no es apropiado, no es correcto. Pero finalmente muchos lo van a usar, por eso es importante. Sí, Santo Tomás de Aquino nos va a poner a la Virgen María ya Virgen y nos va a poner la comunión. Y Santo Tomás de Aquino va a poner el celibato. O sea, el celibato no existía antes de 1100. Así es, en el año 1000 empezó a cambiar. Así es, entonces no se van a la de Timoteo, no, se van con Santo Tomás. Así es. Entonces Santo Tomás dijo eso. Y hablando de mujeres, para concluir, Sí. para concluir, en el verso 14, Lucas hace un énfasis donde subraya la importancia de las mujeres, incluyendo a María, pero coloca a las mujeres en el mismo contexto de tener las mismas opciones, la misma libertad, el mismo fundamento para ser partícipes del Espíritu Santo y de los dones como de los frutos. ¿Sí? Verso 14. Así que las mujeres no están exentas de ser partícipes, por el contrario, forman parte importantísima. ¿Sí? Así que dice la palabra que el Señor no hace acepción de personas. Más adelante vamos a encontrar y nos vamos a adentrar un poquito en el ministerio de las mujeres, pero hemos visto que la Biblia cuando habla acerca de hombre, habla de antropos, ser humano. Pero el contexto muchos le dicen hombre, pero hasta aquí. Y menciona a María, la madre de Jesús. Pero no la menciona para que los reunidos le rendían pleitesía o le encendían velas o se dedicaban a ella. No, María estaba formando parte de esos mismos 120 que estaba buscando ser llena del Espíritu Santo. En otras palabras, ella consideraba tan necesario el bautismo del Espíritu Santo como los que estaban con ella. No se le había conferido ninguna posición de privilegio, ninguna jerarquía. Se le trata en el mismo nivel que cualquier otro, incluyendo los hermanos de Jesús. Así que vamos a mencionar dos textos. Juan 7:5, Marcos 6:3, por favor. Y el otro, 1 Corintios 15:7, para irnos rápido. Juan 7:5, Marcos 6:3 y 1 Corintios 15:7. De hecho, en el Magnificat, en el libro de Lucas, el Magnificat es el canto de María cuando eleva su acción de gracias al Señor por ser llena, por ser elegida. Y ella dice, mi alma engrandece al Señor, mi Salvador. María está reconociendo que ella no es la fuente, que ella es el vaso utilizado por el Señor y ella necesitaba un Salvador. Ella no salva a nadie ni puede ayudar a nadie. Tenemos que colocar esto muy claro porque es lo que está diciendo. Y a propósito, es la última ocasión que la Biblia menciona a María. ¿Qué texto es? ¿Cuál? Hechos. El de Magnificat es Lucas 1. Es Lucas 1, está entonando. No. A ver, entonces, Juan 7:5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, debemos entender lo que hemos hablado anteriormente, que Jesús tuvo hermanos. Él es el primogénito. Si vamos a leer siempre el Nuevo Testamento,
el nacimiento de Jesús dice, y este es el primogénito. Esto implica que es el primero de otros que van a venir. En cambio, cuando hablamos del Hijo de Dios, dice el unigénito. Es el único. Qué distinto, ¿no? Marcos 6:3, por favor. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Wow. Ahora, sin lugar a dudas, nos damos cuenta que Jacobo, el hermano del Señor Jesús, tuvo un papel preponderante en el desempeño de la iglesia. Porque el primer Jacobo fue muerto como mártir a espada. Y de hecho, la epístola de Santiago es la del hermano del Señor Jesús. Es el Belipedro, ¿no? La iglesia de Jerusalén. Sí, ellos estaban ahí, exactamente, lo que estaban en el concilio de Jerusalén. O sea, tenemos que darnos cuenta entonces que la promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, se cumplió también en ellos. Aunque al principio lo rechazaron, no creían en Él, pero encontramos a María, y reitero, es la última ocasión en que se menciona a María. ¿Por qué? Porque María no es el tema central. María fue un vaso, como lo fue en cierta manera Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Aunque claro, en el rango estamos hablando de la bienaventurada, porque por ella, o en ella fue propicio el nacimiento de Jesús. Pero no es divina, es decir, no tiene un grado de divinidad. Simplemente es el vaso escogido que Dios utilizó y no tiene poder, no tiene autoridad, porque ella misma reconoce su necesidad de salvación. ¿Ya encontraste el Magnificat? ¿Qué verso es? ¿Es Lucas 1? Lucas 1 del 48 al 50, 46 al 55. Ahí vamos a encontrarlo muy claramente. Bien, 1 Corintios 15:7 para concluir, por favor. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. A Santiago, su hermano, también apareció. Qué tremendo. Bueno, podemos decir medio hermano, pero en realidad era su hermano, ¿no? Pero entendemos que el propósito por el cual Lucas está escribiendo no es para darnos una genealogía, ni colocar a María o colocar a los hermanos. Está dándonos la revelación del Espíritu Santo, que en Jesús se estaban cumpliendo esas promesas, y a la vez mostrando los detalles para que nosotros seamos sabios, entendidos, en que María fue un vaso escogido que nosotros honramos, pero no adoramos, que es muy distinto. ¿Por qué? Porque es la bienaventurada, pero ella también necesitaba de un Salvador. Ella también necesitaba ser llena del Espíritu Santo para seguir adelante. Porque si ella fuera divina, no necesitaba el Espíritu Santo, no necesitaría el bautismo del Espíritu Santo, no requeriría hablar en lenguas. No estaría ahí. Exactamente, no estaría ahí. ¿Vamos bien? Pues vamos concluyendo entonces, agradecidos con Dios por este tiempo que nos toma. Por eso decía, vamos a irnos un poquito rápido, pero pues gracias a Dios concluimos. Vamos a dar gracias y vamos a orar, y a ustedes también, que a través de pues los medios de comunicación nos permite estar cerca. Si hay comentarios, aportaciones, con gusto. Manda saludos Rosalía, el hermano Gámez, Iván. Hermano Gámez, un saludo, les extrañamos. Iván, Rosalía, qué grato estar juntos. Esperamos sus comentarios, sus aportaciones son muy, muy bien recibidas. Vamos a dar gracias. Señor, te agradecemos el privilegio de conocerte, de saber que el Espíritu Santo sigue operando en nosotros y a través de nosotros. Nos fue conferido para abrir nuestro entendimiento y llevarnos a esas profundidades de tus riquezas y mostrarnos tus caminos. Te damos gracias, Señor, y cuánto necesitamos aprender día con día más y más de ti. Conscientes estamos de que no lo sabemos todo, Señor. Estamos en ese proceso formativo y ayúdanos a crecer, a madurar y caminar juntos
con un mismo propósito, Señor, en armonía para buscar esa llenura y esa plenitud del cielo sobre la faz de la tierra, Señor. Te agradecemos esta oportunidad y bendice a tu pueblo donde quiera que esté, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga, mis hermanos.